Bienvenidos lectores y oyentes de Figvoice, novelas y fanfics en audio. Prepárense para un nuevo capítulo cargado de emoción, giros y fantasía. Si disfrutas esta historia, apóyanos con tu like, comentario y suscripción. Y si quieres más novelas, capítulos adelantados y contenido exclusivo, encuéntranos en Patreon. Gracias a quienes hacen posible este proyecto con su apoyo: Yunes Lost, Gianeak, Waxikei, Juan Hernández, Javier Acosta, Tomás Caligiore, Jeffrey Rugama, José Perea, he sido domesticada por la vara de Maestro Crack 2, 0, Jeffrey Urrutia, Víctor Juárez, Brandon Alberto Plata Espinosa, Wilkins Ayala Cuevas, Alda S5K, Silver Flash, Ahmed Enríquez, Héctor Brian López Grefa, Gustavo Adolfo González Suárez, Luz Sebastián Burciaga, Jefferson Sinisterra Flores, Chepo, Luis Justo Montalvo, Alan Daniel, Jihan Ortiz 6714, Eduardo Salgado 5667, Efraín Bárcena J7G, XD 7435, Joao Víctor GH8FW, Esteban Santis 9420, Tomás Alejandro Ibanes 573, Martín Rodríguez 5150, Rodelero 5858, Casio Silva Batista 316, Altito 01, Erickson Antonio 5362, Tupe J9F, Tomás Sinaloa 1106, Celruconxi 1594, José Sullón RT4BM Hidratren 5391, Juan Ceballos 612, Humberto de la Cuadra 5949, Eyeri Ramírez 6564, Juan Soto XL4SS, José Miguel Parque, Jonathan León Díaz 5061, DS Diego 5359 y César Eduardo Apchaguardia. Y sin más, comencemos con la novela. Demon Slayer. Empecé siendo el amor de la infancia de Kanao. Capítulo 61 al 70. Capítulo 61. La llegada de los dos superiores. Parte 2. Wow. Como se esperaba del señor Lin Yan. Es realmente sorprendente. Ya que no estás de humor para jugar conmigo, entonces te mataré. Tenía una sonrisa en su rostro y hablaba palabras frías en un tono suave mientras abría rápidamente el abanico de hierro en su otra mano. En ese momento, Lin Yan lo supo. La próxima ofensiva del oponente se aproxima. Su mente seguía recordando los movimientos de Douma. A diferencia de las identidades de Hitaro y Dakimaki, los Super Six, Douma es un demonio de nivel Upper Duo, y sus métodos de ataque son muy variados. Como resultado, Lin Yan fue completamente incapaz de predecir cuál sería el próximo movimiento del oponente. Pero en este momento, Lin Yan no perdió la compostura. En la anterior competencia de entrenamiento de recuperación física con Butterfly Chanare, de Flower Style, Lin Yan comprendió una verdad. Cuanto antes actúes, antes te expondrás. Cada uno de tus movimientos estará dentro del campo de visión de la otra parte. Es más, ahora soy la presa a los ojos de la otra parte. Por lo tanto, no queda otro camino que analizar con calma y observar las acciones del oponente. En ese momento, Douma sostenía un abanico de hierro dorado abierto en su mano izquierda y lo colocaba sobre su pecho, y otro abanico de hierro dorado abierto en su mano derecha y lo colocaba sobre su muslo, y caminaba lentamente hacia Lin Yan. Aunque todavía tenía una sonrisa amable en su rostro, a los ojos de Lin Yan, ahora parecía una parca sonriente de sangre fría y despiadada. Parte del demonio de sangre. Lotos dispersos. Seguían siendo los mismos movimientos que acababa de utilizar en la entrada del gimnasio de artes marciales. Pero esta vez fue diferente. Douma agitó los abanicos de hierro con ambas manos al mismo tiempo, y en un instante, se produjo una gran cantidad de diminutos cristales de hielo, que se dispersaron como pétalos y atacaron a Lin Yan a una velocidad vertiginosa. Frente a estos densos y rápidos cristales de hielo, a Lin Yan le resultó difícil esquivarlos perfectamente por su cuenta por un momento. Por lo tanto, inmediatamente corrió hacia la dirección que estaba detrás de él. En el momento en que el cristal de hielo estaba a punto de tocarlo, se escondió con éxito detrás del gran árbol que acababa de ser incendiado, evitando la perforación del cristal de hielo. Los cristales de hielo con forma de pétalos parecen pequeños, pero son tan afilados como cuchillas. Su poder incluso destrozó las rocas al lado de Lin Yan.
Las llamas producidas por el gran árbol que Lin Yan acababa de encender se extinguieron en el momento en que entraron en contacto con los cristales de hielo, y el gran árbol también fue congelado por los cristales de hielo. Es difícil imaginar cuáles serían las consecuencias si alguien fuera alcanzado por esta fuerza aterradora. Aunque evitó este ataque, el ataque del oponente no se detuvo. Parte del demonio de sangre. Nieve en el jardín marchito. Se vio a Douma agitando el abanico de hierro en su mano y corriendo hacia el gran árbol donde estaba Lin Yan. Luego, una serie de cortes helados llegaron hacia el gran árbol donde estaba Lin Yan. El grueso tronco del árbol fue cortado en varios pedazos por golpes continuos. Lin Yan, que estaba escondido detrás de un gran árbol, tuvo que evitar el tronco del árbol que cayó debido al corte, al mismo tiempo que evitaba los rápidos ataques cortantes del oponente. No tuvo cuidado y su brazo izquierdo fue golpeado por el rápido ataque del oponente. Aunque el golpe no logró cortar todo el brazo izquierdo de Lin Yan, la herida fue tan profunda que golpeó el hueso del brazo izquierdo de Lin Yan. La sangre fluía sin control por el brazo izquierdo de Lin Yan. En ese momento, Lin Yan se cubría la herida del brazo izquierdo. Debido a la excesiva pérdida de sangre, se sintió mareado y se arrodilló en el suelo. Su corazón latía con fuerza y cada vez le costaba más respirar. El corte anterior provocó que se viera afectado por los cristales de hielo producidos por el arte del demonio de sangre de Douma. En este momento, innumerables cristales de hielo atacan sus pulmones. Si no recibe tratamiento inmediato, morirá de necrosis pulmonar debido al impacto de los cristales. Oh Dios, ya estás herido. Douma dijo esto mientras agitaba el abanico de hierro dorado en su mano izquierda. Su excelencia, acaba de ser golpeado por mi abanico de hierro. No creo que viva mucho. ¿Por qué no descansa un buen rato, señor? Al ver la sangre fluyendo del brazo de Lin Yan, pronunció palabras de aparente preocupación en un tono feliz. Pero al segundo siguiente, corrió hacia Lin Yan, levantó el abanico de hierro en su mano y dijo con una sonrisa mientras entrecerraba los ojos: soy una persona de buen corazón y no soporto verte sufrir, así que te despediré ahora. En ese momento, el rostro de Lin Yan palideció porque sus pulmones estaban erosionados por cristales de hielo. Su respiración se volvió cada vez más débil y sus extremidades perdieron fuerza. Hizo lo mejor que pudo, hizo todo lo que pudo, pero este fue un ataque sorpresa despiadado del otro lado y no estaba preparado en absoluto, así que tal vez esto era todo lo que podía hacer. Recordó el tiempo que pasó con Kanao cuando viajó por primera vez a este mundo, el bebedor señor Makihuro, el noble sueño que prometió cumplir para la señorita Kanae esta noche, el obstinado y competitivo Shinobu, y su propia determinación de proteger a todos. En ese momento, no tenía miedo en su corazón y no quería rendirse así como así. En el momento en que el abanico de hierro estaba a punto de girar hacia su cabeza, e inmediatamente bajó la cabeza y cayó al suelo. Esquivó el ataque. Los ojos de Douma, que hacía un momento estaban sonriendo, se abrieron de nuevo, revelando una pizca de sorpresa. Al momento siguiente, Lin Yan, que estaba tendido en el suelo, inmediatamente usó toda la parte superior de su cuerpo para darle un cabezazo al abdomen de Douma. Douma retrocedió medio paso ante este ataque inesperado. No esperaba que Lin Yan, en tan mala situación, no solo no renunciara a la resistencia, sino que incluso fuera capaz de ejecutar semejante movimiento. Jaja, guardó el abanico de hierro que tenía en la mano izquierda, echó la cabeza hacia atrás, se cubrió la cara con las manos y rió alegremente. Interesante. Interesante. Señor Lin Yan, es usted realmente interesante. Hace mucho tiempo que no me divertía tanto. Aunque esquivó el ataque de Douma, el cabezazo de Lin Yan había consumido casi toda su fuerza física, y los cristales de hielo seguían corroyendo sus pulmones. En ese momento, estaba al borde de la asfixia. Douma vio la situación actual de Lin Yan. Esta vez no dijo nada más. En un instante, apareció frente a Lin Yan, agitando el abanico de hierro en su mano, listo para asestarle un golpe fatal. Lin Yan no tuvo tiempo de esquivarlo en este momento. Douma también lo pensó. Al levantar el abanico, sonrió y susurró: adiós, señor Lin Yan. Pero ocurrió algo que Douma no esperaba.
Mientras agitaba el abanico de hierro en el aire, Lin Yan de repente infló el pecho, levantó la cabeza y gritó al cielo: «Señorita Kanade». Este grito lo dejó atónito en ese momento, y la mano que agitaba el abanico de hierro también se detuvo en ese momento. Pero pronto perdió interés en esta escena. A sus ojos, era solo un moribundo que gritaba el nombre de su amada. Moría de todos modos, así que más le valía cumplir su deseo. Después de todo, Douma no era un demonio. Tan pronto como terminó el grito de Lin Yan, continuó la acción inacabada y atacó el cuello de Lin Yan con el abanico de hierro. Justo cuando el borde en forma de cuchilla del abanico de hierro estaba a punto de tocar el cuello de Lin Yan, una espada Nichirin con una hoja en forma de trébol de 4 hojas, una hoja de color rosa melocotón y las palabras destrucción malvada escritas en ella, usó la parte posterior de la hoja para bloquear el ataque de Douma. Entonces un nombre de movimiento familiar llegó a los oídos de Lin Yan. Respiración de flores estilo libre vestido de flores rojas. En el momento en que se gritó el nombre del movimiento, la mano que sostenía la empuñadura de la espada giró y usó la hoja para lanzar un corte doble en forma de arco de abajo hacia arriba hacia Douma. ¡Qué rápido! Esa fue la evaluación de Douma en el momento en que se lanzó el tajo. La velocidad era tan rápida que Douma ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Uno de los cortes cortó directamente uno de los dedos que sostenía el abanico de hierro, mientras que el otro corte cortó directamente la mitad de su cuello. Si la fuerza hubiera sido mayor, a Douma le habrían cortado la cabeza. La sangre brotó del cuello de Douma. En ese momento, Lin Yan, que estaba un poco mareado debido a la pérdida de sangre, vio claramente la hermosa figura frente a él como una mariposa. Señorita Kanade, en ese momento, estaba de espaldas a Lin Yan, agarrando firmemente la espada Nichirin en su mano, con la punta de la espada apuntando directamente a Douma, cuyo cuello estaba medio cortado. La calidez y la dulzura que una vez tuvo, como la hermana mayor de al lado, habían desaparecido, y ahora todo lo que quedaba era la imagen de una elegante espada china. A los ojos de Lin Yan, ella era como el sol en la noche oscura, aportando calidez y emitiendo luz. Al ver a Lin Yan gravemente herido, Kocho Shinobu, que lo seguía de cerca, lo apoyó en el primer momento, revisó las heridas de Lin Yan, frunció el ceño y sus ojos no pudieron ocultar su preocupación por Lin Yan. Mientras Douma se reía, Lin Yan ya había sentido los pasos acelerados de Kanae con la ayuda de colección completa Changson, y gritó para que ella pudiera saber su ubicación en el primer momento. Lo siento, Lin Yan, llegamos tarde. No miró atrás, con la mirada fija al frente y un tono tan amable como antes, pero sus palabras estaban cargadas de disculpas hacia Lin Yan, además de ira. Era ira hacia el enemigo, ira por las cosas hermosas que casi le arrebataron. Capítulo 62. La elección de Shinobu Kocho muy bien. Señor Lin Yan. Parece feroz, pero en realidad es una verdadera belleza. En este momento, la grieta en Douma causada por el ataque de Kanae se ha curado gracias a su super habilidad de autocuración. Mirando a las hermanas mariposa que protegían a Lin Yan, sonrió y desafió en un tono suave. Tras escuchar la descripción que Douma hizo de sí misma, Shinobu Kocho no sintió ni un rastro de alegría. Incluso le temblaban los dientes de ira, y su mirada estaba fija en la otra parte. Si no hubiera estado apoyando a Lin Yan, que estaba gravemente herido, habría corrido a Douma inmediatamente, lo habría atravesado con su espada Nichirin, cubierta con veneno de glicina y le habría inyectado todo el veneno en el cuerpo de una vez. Pero Douma no evitó su mirada feroz, sino que miró a Kanae Chocho, cuya punta de cuchillo estaba orientada hacia él. No está mal, es mi tipo. Aunque parece un poco mayor que el que está a tu lado. Pero tu carne debe estar deliciosa. Sería una pena si no lo comiera. Se lamió los labios y luego reveló 2 dientes afilados en su mandíbula superior, dando una sonrisa espeluznante. Ante las groseras palabras de Douma, Kocho Kanae mantuvo la calma y le habló a Kocho Shinobu, quien apoyaba a Lin Yan, con una voz que apenas era perceptible para la gente común. Xiao Ren, saca a Lin Yan de aquí rápidamente. Después de escuchar el susurro de su hermana Kanae, Shinobu Kocho mostró una expresión de incredulidad. Quería quedarse y pelear con su hermana. Intentó bajar la voz y le dijo, ¿y tú, hermana? ¿No podemos trabajar juntas para matar al fantasma que tenemos delante? No hay tiempo, Shinobu.
Al ver que su hermana Shinobu no la escuchaba, Kanae Kocho, que normalmente era amable, gritó esta vez: «Hermana». Shinobu Kocho, que vio a su hermana enojarse por primera vez, la miraba con una mirada perpleja. Aunque solo fueron 2 minutos, seguimos llegando tarde. Linian necesita tu tratamiento. En ese momento ella dudó. Ella no quería que su hermana luchara sola contra un oponente tan terrible, pero en este momento Linian tenía que recibir su tratamiento a tiempo. Ella no quería perder a su único pariente. La situación es urgente y debe tomar una decisión lo antes posible. Dos bellezas, ¿que están discutiendo en susurros? No estarás pensando en a quién me comeré primero, ¿verdad? ¿Qué tal si lo compartes conmigo? Aunque no escuchó claramente la conversación entre las hermanas mariposa, Douma en ese momento no podía esperar para tomar a estas dos hermosas chicas como mariposas en su vientre y llevarlas a lo que él creía que era el paraíso. Él sonrió y se acercó a ellos. En ese momento, Kanae notó que Douma caminaba hacia ellos. Al mismo tiempo, se dio la vuelta y notó que su hermana Shinobu dudaba, incapaz de tomar una decisión. Su expresión era opaca y no podía moverse. «Xiao Shinobu, ¿recuerdas nuestro acuerdo anterior?» En ese momento, Shinobu Kocho, que todavía estaba indecisa y un poco distraída, se despertó por las palabras de su hermana Kanae y miró a su hermana frente a ella. La punta de su cuchillo todavía apuntaba hacia adelante, pero miró a su hermana Shinobu con una sonrisa en su rostro. Pero a diferencia de antes, su expresión y tono volvieron a su anterior dulzura, que podía permanecer en los corazones de los demás durante mucho tiempo, como el cálido sol de primavera. No había ni rastro de tensión ni ansiedad en su rostro, tanto que por un momento Shinobu Kocho olvidó la crítica situación que tenía frente a ella. Recuerda, hermana, ahora puedo entender la vacilación de Shinobu. Pero espero que Shinobu pueda confiar en ella, ¿de acuerdo? La hermana le prometió a Shinobu que lo protegería. Entonces no rompas tu promesa, Shinobu. En ese momento, Douma casi la alcanzaba, pero su tono seguía siendo suave y tranquilo, como una brisa primaveral que curaba los corazones de las personas. En ese momento, Shinobu Kocho recordó aquella noche y la promesa que le hizo a su hermana. Entonces ella le dio la espalda a su hermana, temblando por todas partes y reacia a irse, pero debido a la promesa, no dudaría más. Con la ayuda de Kanao, cargó en su espalda a Linian, que estaba gravemente herido e inconsciente, y corrió en la dirección de donde venía sin mirar atrás. «Xiao Shinobu, después de que esto termine, tengo algo que decirte», lo oyó, pero no miró atrás. No quería que su hermana viera las lágrimas que había derramado. Quería ser siempre la chica fuerte en el corazón de su hermana. Al ver que su hermana tomó una decisión, Butterfly Kanae de estilo flor observó a la persona que quería proteger a su testaruda y fuerte hermana con una sonrisa. «Dios mío», estaba pensando cuál comer primero. «¿Por qué saliste corriendo?» Al ver que Kocho Shinobu desaparecía gradualmente de su vista con Linian en su espalda, quiso ignorar a Kocho Kanae que le apuntaba con un cuchillo. Pero cuando pasó junto a Kocho Kanae, la espada de color rosa melocotón con las palabras destructor del mal escritas en ella fue colocada en su cuello en un instante. Si hubiera dado un paso más hacia adelante, el golpe con olor a flores le habría cortado la cabeza. ¿A dónde quieres ir? En ese momento, el tono de Kocho Kanae ya no era tan reconfortante como antes, sino que se volvió casi frío, revelando una decisión de matar. Sus ojos se volvieron agudos y miró a Douma, que estaba bloqueado por la espada, con los ojos llenos de ira. En ese momento, Douma tenía una sonrisa en su rostro, pero también miró a la fría espada china que estaba a su lado. En ese momento, el aire parecía estar congelado y era tan opresivo que hacía que la gente se sintiera asfixiada. Se mantuvieron a distancia, ninguno de los dos tomó acción, sino que observaron con los ojos cada movimiento del otro, sin alejarse nunca del otro. En este punto, solo hay cazadores, pero todos son presas. Respiración de flores 4 tipos vestido de flores rojas. Parte del demonio de sangre. Nieve en el jardín marchito. La luz de color rosa melocotón de la hoja solar con pétalos y la luz fría del abanico de hierro con cristales de hielo se entrelazaban constantemente.
La velocidad era tan rápida que incluso a simple vista, solo se podían ver dos figuras inmóviles, sus figuras borrosas por el destello de espadas y sables. Visualmente, es tan hermoso y elegante como las flores de ciruelo bailando en el viento frío del invierno. Estilo Flor Butterfly Kanao, con su esgrima y agilidad de primera clase, bloqueó y evitó con éxito los ataques de Douma, y pudo dejar heridas de distintos tamaños en el cuerpo del oponente. Tras un rato de lucha, Douma se dio cuenta de que la espada china que tenía delante no era solo una fanfarrona. Cada tajo que asestaba era rapidísimo y apuntaba directamente a su cuello. En el combate cuerpo a cuerpo, él, como cultivador de rango superior, en realidad mostró una desventaja. Esta mujer es al menos tan fuerte como un pilar. Es una persona muy difícil de tratar. Ese humano llamado Lin Yan ya huyó. Si este estancamiento continúa, la misión fracasará. Ante el ataque impecable de Kanao, Douma pensaba una y otra vez en contramedidas. Su objetivo esta vez era Lin Yan, por lo que no tuvo mucho tiempo para lidiar con Kanae frente a él. Parte del demonio de sangre. Nube congelada. Después de murmurar suavemente, todo su cuerpo quedó instantáneamente rodeado por una niebla similar a una nube. Y en el momento en que el oponente utilizó la técnica del demonio de sangre, Kocho Kanae blandió su espada. A pesar de la velocidad extremadamente rápida, después de que la espada se balanceó, solo quedó una nube de cristales de hielo, y Douma en la nube desapareció. ¡Oh, no! Kanae Kocho se dio cuenta de algo al instante. Se cubrió la boca y la nariz, salió corriendo de la nube y corrió hacia donde se había ido Shinobu Kocho. Capítulo 63. La batalla mortal entre las hermanas Mariposa y Douma, parte 1. En ese momento, Shinobu Kocho cargaba a Lin Yan inconsciente en su espalda y corría hacia el gimnasio de artes marciales. Estaban a punto de atravesar el bosque y la esperanza parecía estar a la vuelta de la esquina. Señorita Kanae, Shinobu, lo siento, de repente, escuchó a Lin Yan, quien ya estaba inconsciente, susurrarle débilmente al oído. Aunque la voz era muy baja, supo que era una disculpa. Fue mi arrogancia la que me llevó a este resultado, y te ha implicado, simplemente no quiero que se vean implicados por mi culpa, porque ustedes son las personas que más valoro, ya basta. Deja de hablar. El regaño de Shinobu Kocho interrumpió la disculpa de Lin Yan. Disculpas y demás, espera a que sobrevivas. Ya le prometí a mi hermana que te protegería. En ese momento, ya no culpaba a Lin Yan por actuar solo. Solo esperaba que aguantara hasta llegar al gimnasio de artes marciales para recibir su tratamiento. Después de la misión, regresaremos juntos al cuartel general. ¿No quieres unirte al cuerpo de cazadores de demonios? Te entrenaré personalmente. Intenta sobrevivir primero, idiota. Dicho esto, cambió su tono áspero anterior y habló en un tono muy suave, que contrastaba con su carácter duro. En comparación con su dependencia familiar hacia su hermana, durante el tiempo que pasó con Lin Yan, ella, que era dura por fuera pero suave por dentro, ya había aceptado en su corazón a este tipo molesto que a menudo estaba en desacuerdo con ella. Un vago sentimiento ya había brotado en su corazón, pero su orgulloso corazón nunca había querido admitirlo. De repente, su intuición le dijo que algo venía desde arriba de su cabeza. Su intuición fue muy acertada. En cuanto levantó la vista, vio una hilera de carámbanos afilados flotando en el aire, y luego se dirigieron hacia ella de arriba a abajo como jabalinas. Parte del demonio de sangre. Carámbanos invernales. Douma crea hileras de enormes carámbanos en el aire agitando su abanico de hierro. Pero cuando reaccionó y notó el repentino ataque del carámbano, este estaba a solo 10 centímetros de su cabeza. ¡Oh, no! Ante una situación tan peligrosa, no pudo evitar gritar. Pero luego tomó una decisión audaz. En el momento en que el carámbano estaba a punto de caer de su cabeza al suelo, e inmediatamente arrojó a Lin Yan, que estaba de espaldas, lejos del alcance del carámbano con todas sus fuerzas. En comparación con su propia seguridad, ahora está haciendo todo lo posible para proteger a Lin Yan. Después de ver que Lin Yan en el aire había abandonado el rango de ataque del carámbano. Luego ajustó su respiración en muy poco tiempo, concentró toda su fuerza en sus piernas y luego utilizó sus movimientos. Aliento de insectos, danza del 100 pies, vientre de serpiente de 100 patas.
En ese momento, pisoteó el suelo con tanta fuerza que lo levantó, y en un instante saltó, saliendo del alcance de ataque del carámbano y atrapando a Lin Yan, a quien había arrojado al aire. Luego se paró firme en la rama de un gran árbol, sosteniendo en sus brazos a Lin Yan, quien le sacaba casi una cabeza. Aunque era muy difícil, se sujetó con fuerza. En realidad tiene muy poca fuerza y está entre las más débiles del cuerpo de cazadores de demonios. Pero por alguna razón, desde el momento en que se llevó a Lin Yan, se sintió llena de fuerza. Ella no entendía qué le daba tan gran poder. Pero en este momento no hay tiempo para pensar en estas cuestiones. Miró a su alrededor, preguntándose de dónde vendría el próximo ataque del enemigo. Después de observar por un momento y ver el ataque que esperaba venir nuevamente, recordó a Lin Yan en su espalda y se preparó para salir corriendo del bosque. Pero justo cuando estaba a punto de saltar de la rama en la que acababa de pararse, de repente sintió una ligereza en la espalda. Cuando miró hacia atrás, descubrió que una enredadera hecha de hielo había enredado a Lin Yan detrás de ella y la estaba arrastrando hacia el bosque detrás de ella. Parte del demonio de sangre. Flor de loto. Douma agita su abanico de hierro para crear una flor de loto hecha de cristales de hielo. Vides de hielo se extienden desde el loto de hielo para envolver al oponente. Efectivamente, el silencio de ahora era solo una ilusión creada por el enemigo, y el oponente siempre ha estado cerca. Estaba esperando este momento para lograr el efecto inesperado. ¡Qué enemigo más astuto! En el momento en que se llevaron a Lin Yan, Shinobu Kocho cambió la dirección de su cuerpo en el aire, y luego sus pies pisaron el tronco de un árbol en pie. Luego pateó y corrió hacia la dirección donde Lin Yan estaba siendo arrastrado por las enredaderas de hielo. En el momento en que estaba a punto de acercarse a Lin Yan, inconscientemente sacó la espada de la rueda solar que colgaba de su cintura y cortó las enredaderas de hielo. Debido a que todo sucedió demasiado de repente, en el momento en que se llevaron a Lin Yan, ella en realidad olvidó que su espada Nichirin tenía una hoja sin afilar. Además, incluso con una cuchilla afilada, sería difícil cortar la enredadera de hielo con la fuerza de su muñeca, y el golpe que acaba de hacer fue en vano. Como era de esperar, su corte no tuvo efecto. Lin Yan todavía estaba atado por las enredaderas. Y él estaba cayendo desde una gran altura. En ese momento, se odió a sí misma. Odió su propia debilidad. Debido a su debilidad, no pudo proteger a Lin Yan. Debido a su debilidad, no cumplió la promesa que le hizo a su hermana. En ese momento se sintió desesperada, cerró los ojos y se dejó caer del cielo. No te rindas, Shinobu. Débilmente, le pareció oír la voz de su hermana, Kanae, y luego escuchó el nombre de una película que le resultaba familiar. Vestido de flores rojas tipo 4. Abrió los ojos y vio que su hermana Kanae había rescatado a Lin Yan de las enredaderas de hielo cortadas, y parecía estar diciéndole algo. Ella no escuchó con claridad, pero siguiendo los movimientos de los labios de su hermana, leyó las palabras de su hermana. Creo que puedes hacerlo. Sí, su misión aún no ha sido completada y no puede rendirse así como así. Luego ajustó su respiración en el aire y con un movimiento de planeo en el aire como una mariposa revoloteando, aterrizó firmemente en el suelo. Después, su hermana Kanae también acudió a ella con Lin Yan. Hermana mayor. Al ver que su hermana estaba sana y salva, ya no pudo soportarlo más. Abrazó a su hermana Kanae, enterró la cabeza en el pecho de su hermana y lloró como una niña que había cometido un error. Todo fue por mi descuido. Casi hago que capturen a Lin Yan, y estaba a punto de rendirme. Soy un inútil. Lloró y se culpó en los brazos de su hermana Kanae. Había perdido su antigua terquedad y se había vuelto más suave y frágil. Está bien, Shinobu, tu hermana está aquí. La hermana mayor, Kanae, acarició la cabeza de su hermana que lloraba y la consoló con un tono suave. Fue por mi negligencia que el enemigo escapó. Es mi culpa. Hiciste un gran trabajo. Shinobu Kocho, que había estado llorando y culpándose a sí misma, se calmó después de escuchar las palabras de consuelo de su hermana. Al ver que el humor de su hermana había mejorado, Kanae secó las lágrimas de las comisuras de los ojos de su hermana con sus suaves y cálidas manos y continuó diciéndole, no sabemos dónde está el enemigo ahora mismo. Xiaomin, recuerda tu misión y protege a Lin Yan.
Luego ayudó a levantarse a Lin Yan, a quien acababa de colocar a su lado, y lo cargó de regreso en la espalda de su hermana Shinobu Kocho. Luego le dijo, atravesaremos este bosque más adelante. Cuida bien de Lin Yan y espérame a mi regreso. Ya quedamos en esto. En ese momento, Shinobu Kocho había recuperado la compostura. Esta vez no lo dudó. Tenía plena confianza en su hermana y cumpliría su tarea. Después, las dos hermanas se despidieron tras asentir en señal de acuerdo. Esta vez, Kanae Kocho siguió observando a su hermana Shinobu Kocho mientras sacaba a Lin Yan del bosque. Solo después de asegurarse de que ambas estaban a salvo, volvió a poner la mano en la empuñadura de su espada. «Estás por aquí, ¿verdad?», gritó de repente hacia el bosque que se extendía sobre su cabeza. «Dios mío, esta es realmente una hermosa hermandad. Casi me emociono hasta las lágrimas. ¡Guau!». En ese momento, Douma apareció desde una rama alta de un árbol detrás de ella, con una sonrisa en su rostro, cubriéndose la cara y llorando burlonamente. «¿Cómo te atreves a lastimar a mi hermana? Imperdonable». Ella le gritó enojada a Douma. En ese momento, Kanae Kocho estaba extremadamente enojada. No permitiría que su hermana volviera a sufrir por su negligencia. «Oh, Dios mío, no te enojes. Eres tan hermosa, pero no te ves bien cuando estás enojada». Douma todavía la molestaba con ese tono infantil. Pero entonces, su expresión se tornó seria y dejó de sonreír. En cambio, miró a Chanae con condescendencia y le dijo con extrema frialdad: «Parece que para matar a ese mocoso de Lin Yan, primero tengo que deshacerme de ti. Pero ¿qué puede hacer una mujer débil como tú?». Ante tal burla, Kanae Kocho ya no pretendía ser compasiva ni compadecerse del fantasma maligno que tenía frente a ella, como había imaginado en sus sueños. Por el bien de su hermana y para proteger a Lin Yan, deseaba romper definitivamente con el fantasma maligno que tenía frente a ella. Luego bajó la cabeza y pareció murmurar algo. En ese momento, Douma, que estaba de pie en un lugar alto, la miró confundido. No podía verle el rostro con claridad. Pero al momento siguiente, una fuerte presión vino desde abajo de él, y por un momento su cerebro se quedó en blanco. Cuando reaccionó, vio que los ojos lo miraban fijamente, las pupilas temblaban violentamente y los iris estaban completamente rojos debido a la congestión, verdaderamente como los ojos de un demonio. Respiración de flores, forma final, ojos rojos de la otra orilla. Capítulo 64. La batalla mortal entre las hermanas Mariposa y Douma, parte 2. ¿Qué pasó con ese mareo de ahora? ¿Qué hace esta mujer? ¿Se está haciendo daño? Ya le sale sangre de los ojos. ¿A quién intentas asustar con esos ojos feroces? ¿Has pensado alguna vez quién es el fantasma? En ese momento, Douma estaba confundido por el mareo que acababa de sentir, y también estaba desconcertado por el comportamiento autolesivo de Kanae Kocho frente a él. En ese momento, no dejaba de pensar en el significado de las acciones de la otra parte. Sin embargo, este pensamiento no permaneció en su mente por mucho tiempo. No le importan los cambios en la otra parte. La fuerza y la velocidad de recuperación de su identidad como Luna Superior 2 son suficientes para hacerlo intrépido. Además de su pasión por el juego, siempre le ha temido a los problemas. Es más, su objetivo al venir aquí esta vez no es la espada china del cuerpo de cazadores de demonios que tiene delante. La misión de ese señor aún no ha terminado. No podemos dedicarle demasiado tiempo a esta mujer. Al pensar en esto, la expresión ligeramente confundida y sorprendida de su rostro desapareció y volvió a sonreír. Tal como piensa un niño, en su sistema de valores los juguetes con los que está cansado de jugar deben tirarse. Parte del demonio de sangre. Nube congelada. Agitó el abanico de hierro en su mano, con la intención de recrear la escena en la que acababa de escapar de la confrontación, y cambiar su objetivo nuevamente a Lin Yan. Las nubes y los cristales de hielo lo rodearon nuevamente y pensó que lo lograría. De repente, una estocada atrapó su pupila, se precipitó dentro de su campo de visión y luego atravesó el ojo que tenía impreso Upper Stream en su pupila. Le atravesó los globos oculares y penetró directamente en el cerebro, clavándole la cabeza y el cuerpo al tronco del árbol que estaba detrás de él, haciéndole imposible moverse. Todo pasó tan rápido que no pudo ver con claridad lo que pasó.
Te dije que no volvieras a lastimar a mi hermana. Aunque su voz todavía era agradable, el tono de Kanae ahora sonaba como el de un demonio, como si fuera a comerse vivo al enemigo frente a ella en el siguiente segundo. Miró fijamente al oponente frente a ella, cuyo cerebro había perforado. Sus iris eran rojo sangre y sus pupilas rosadas temblaban por la presión, como un capullo de nenúfar rosa a punto de florecer en un mar de sangre. Douma se recuperó rápidamente de la confusión que acababa de sentir. De repente, agarró la hoja de la espada Inari de Kanae con su mano izquierda con gran fuerza, y la sangre continuó fluyendo de su palma. Luego agitó el abanico de hierro que tenía en la mano derecha con una amplitud muy pequeña, para no dejar que la feroz mujer que tenía frente a él lo notara. Planeó un ataque sorpresa. Parte del demonio de sangre. Carámbano invernal. Pronto, filas de carámbanos aparecieron repentinamente detrás de Butterfly Kanae a una distancia muy cercana, casi tocándole la espalda. Este ataque de alcance casi cero la dejó prácticamente sin posibilidad de retirarse. Además, en ese momento su espada Nichirin todavía estaba firmemente clavada en los ojos de Douma y estaba fuertemente sujetada por una de las manos de la otra parte, lo que dificultaba sacarla. En ese momento, Douma volvió a sonreír. En su mente, el resultado ya estaba decidido. Sin embargo, después de todo, seguía siendo demasiado confiado e ingenuo. En el momento en que sostenía la hoja de la espada de Kanae y apareció el carámbano, Kanae levantó la mano y le cortó los dedos que sostenían la hoja junto con la mitad de su cabeza. Al mismo tiempo, se giró rápidamente y agitó la espada en su mano a una velocidad extremadamente rápida. Respiración de flor tipo 5 peonía sin fruto. Con 9 golpes consecutivos extremadamente hermosos con la luz de la espada rosa, los carámbanos que casi habían perforado su espalda, se hicieron añicos uno por uno. Douma quedó sorprendida por sus acciones decisivas y rápidas. La velocidad del conjunto anterior de movimientos ni siquiera puede calcularse en segundos y parece estar cerca de la velocidad de la luz. La mitad de su cabeza cortada aún no había tenido tiempo de recuperarse, y el globo ocular izquierdo aún le colgaba por los nervios. La velocidad del oponente era incluso mayor que la suya. Pero no se dio ninguna oportunidad ofensiva por estos motivos. Antes de que Butterfly Kanae hubiera despejado por completo los carámbanos que aparecieron detrás de ella, rápidamente se levantó y agitó el abanico de hierro en su mano derecha para atacarla por detrás. Este ataque implacable y extremadamente rápido debería haber declarado la derrota de Kocho Kanae, pero todo lo que ocurrió en el segundo siguiente destrozó inmediatamente todas sus ideas previas de derrotar al enemigo de un solo golpe y ganar. Los carámbanos que la atacaban aún no habían sido despejados por completo, pero en ese momento Kanae también sintió el repentino ataque de Douma detrás de ella. De repente, se puso de puntillas, dobló su flexible cintura hacia atrás, levantó un muslo y realizó una apertura de piernas muy común. Una mano sostenía su espalda, y la otra seguía sujetando el mango del cuchillo, agitándolo sin parar. Parecía tan débil, pero confiando en la fuerza de una sola mano, completaba volteretas hacia atrás con destellos rosados como cuchillos una y otra vez en esta rama que tenía solo el ancho de sus hombros. El nivel del movimiento era comparable al de una gimnasta de élite, y la velocidad era tan rápida que la figura borrosa en el centro no podía verse a simple vista, dejando solo las luces rosadas en forma de cuchillo en el borde. Estas rápidas volteretas hacia atrás no solo bloquearon los ataques cortantes del abanico que Douma agitaba constantemente por delante y por detrás, sino también los empujes de las filas de carámbanos en el frente. Este movimiento extremadamente difícil y ofensivo es como la propia mariposa Kanae, la columna de flores, que es a la vez elegante y muy ornamental. Sin embargo, este nivel de dificultad no se puede completar siempre. La razón por la que Kocho Kanae pudo reaccionar en muy poco tiempo y completar este conjunto de movimientos complejos al mismo tiempo fue debido a sus ojos de color rojo sangre en ese momento. Ese es el secreto definitivo de respiración de flores, 9 tipos. Ojos rojos de la otra orilla. Aunque hará que los ojos se tornen de color rojo sangre e incluso sangren, una vez que se activan los ojos rojos de la otra orilla, el usuario tendrá una visión casi perfecta.
Bajo el efecto de los ojos rojos de la otra orilla, no importa cuán rápidos sean los movimientos del enemigo, sus movimientos parecerán casi estáticos para el usuario, dándole al usuario más tiempo para observar, predecir y evitar los ataques del oponente. Tras usar este movimiento, Kocho Kana es aún más poderosa. Gracias a su ya veloz ataque y reacción, y al efecto de los ojos rojos de la otra orilla, le resulta casi fácil usar diferentes movimientos y realizar combos en muy poco tiempo. Esta vez, Douma calculó mal. Ignoró por completo esta maniobra aparentemente insignificante, pero terriblemente efectiva. Pero en este momento, Butterfly Kanae no le dará la oportunidad de respirar. Flor respiradora tipo tierra melocotón remolino. Ella estaba girando y resistía todos los ataques desde el frente y la espalda. De repente, saltó alto, completó una voltereta lateral en el aire y lanzó un corte horizontal. Dondequiera que pasaba la espada rueda solar, no solo dejaba tras de sí una luz de hoja rosa melocotón, sino también pétalos de flor de melocotón. En ese momento, estaba volando en el aire como una mariposa acompañada de pétalos de flores, pero al segundo siguiente era como un dron, revelando su afilado aguijón, lanzándose a gran velocidad y atacando el cuello de Douma. Al segundo siguiente, tal como lo pensaba, logró cortar la cabeza de Douma con las pupilas dilatadas y una expresión de terror, con un golpe que no estuvo manchado con una gota de sangre. En ese momento el resultado parecía decidido. Capítulo 65 Emociones falsas. Mientras la cabeza cortada de Douma caía del cielo al suelo, la mariposa Kanae también aterrizó lentamente en el suelo. No mucho después de aterrizar, Kocho Kanae miró la cabeza de Douma, que estaba inmóvil, con una expresión de terror y parecía muy dolorida. Aunque todavía mantenía el estado rojo sangre de sus ojos rojos de la otra orilla, su expresión había vuelto a su calma habitual. Ella miró aterrorizada a los ojos de la cabeza de Douma, confirmando repetidamente si la otra parte todavía estaba viva. Después de confirmar que la otra persona estaba muerta, bajó la cabeza, frunció el ceño y sus ojos revelaron una pizca de lástima y tristeza. Su expresión antes de morir era tan dolorosa. Al final, todavía no pude salvar esta alma que había estado enredada en el pecado toda su vida. En ese momento, recordó su sueño irreal y siguió culpándose a sí misma. Pero los acontecimientos inesperados del momento siguiente la sacaron del vórtice de la culpa y la llevaron a una realidad más cruel. La cabeza de Douma se partió repentinamente por la mitad, pero no había ni una gota de sangre en la grieta. La grieta angular le daba el aspecto de un cristal realista. Entonces ocurrió una escena que impactó a Butterfly Kanae. La cabeza agrietada perdió lentamente su color original y se volvió transparente como una escultura de hielo. Finalmente, se derritió y se convirtió en un charco de agua incolora y transparente. Y al momento siguiente, la voz de Douma volvió a resonar a su alrededor. «Oh, Dios mío, siento mucho decepcionarte. No me matarás tan fácilmente. Parte del demonio de sangre. Cristalización del príncipe». Siguiendo una voz suave, de repente dos figuras con la misma apariencia y tono que el propio Douma cayeron lentamente del cielo y aparecieron frente a ella al mismo tiempo. Antes de que pudiera sacar la espada Nichirin que acababa de guardar en su cintura, las dos figuras humanas inmediatamente lanzaron un feroz ataque contra ella. Una de las figuras lo atacó agitando un abanico en su mano, con casi la misma velocidad y ferocidad que antes. Con sus ojos rojos de la otra orilla activados, podía neutralizar estos ataques uno por uno. Incluso podía esquivarlos y lanzar un poderoso contraataque, cortándole la cabeza de nuevo con su espada solar desenvainada. Pero esta vez, se sorprendió al descubrir que la figura frente a ella, cuya cabeza había cortado, no solo no cayó, sino que sus ataques se volvieron cada vez más feroces. Al mismo tiempo, también notó que el corte sin cabeza frente a ella tenía la misma textura y color transparente que la cabeza que había sido cortada y dividida antes, como vidrio. En un instante, lo comprendió todo. Esta era la magia de vampiro de sangre usada por la otra parte. Lo que había estado tratando antes y ahora eran solo sustitutos creados por él con cristales de hielo. Pero en ese momento también necesitaba prestar atención a otra figura que era exactamente igual a la que tenía delante.
Entonces, otra figura humana agitó el abanico de hierro que tenía en la mano y volvió a convocar filas de carámbanos. Pero esta vez, la cantidad de carámbanos aumentó exponencialmente, rodeándola a ella y a la figura humanoide frente a ella que la atacaba constantemente. La densidad y el alcance eran tan amplios que incluso si reaccionaba rápidamente, no podría escapar. Ahora no queda otra opción que defenderse. Respiración de flores tipo 2 Mikage Plum. E inmediatamente balanceó la espada solar en su mano e hizo cortes en forma de arco en todas direcciones. Mientras cortaba los carámbanos que caían rápidamente hacia ella desde arriba de su cabeza, también retrocedía constantemente para esquivar los feroces ataques de la figura sin cabeza frente a ella que también estaba dentro del alcance de los carámbanos. Aunque la figura humana fue alcanzada por los carámbanos, dejándole numerosos agujeros en el cuerpo, su ofensiva no mostró signos de desaceleración hasta que finalmente fue destrozado por innumerables carámbanos. Aunque evitó ser perforada por los carámbanos, el feroz ataque de su sustituto de hielo también dejó muchas heridas de distintos tamaños en su clara piel. Al mismo tiempo, debido a que fue herida por la postura del oponente, pudo sentir que los cristales de hielo en el ataque erosionaban constantemente su cuerpo y su respiración se volvió cada vez más desordenada debido a su influencia. Dios mío, mi stand te ha herido. Los cristales de hielo pronto se esparcirán por todo tu cuerpo. Estás casi muerto. En ese momento, otra figura apareció con el soporte, agitando un abanico en su mano y burlándose de Butterfly Kanae que estaba tratando de suprimir la propagación de cristales de hielo por todo su cuerpo ajustando su respiración. En ese momento, no podía distinguir si la figura frente a ella era la persona real o una sustituta. Sus párpados se volvieron cada vez más pesados y su visión se volvió borrosa. «Oh no, es hora», suspiró. En ese momento, miró la figura que tenía frente a ella y se arrodilló en el suelo sin poder hacer nada. La sangre continuó fluyendo desde la herida, sangrando gradualmente a través del auri con estampado de mariposas de colores que llevaba puesto. Aunque los ojos rojos de la otra orilla le proporcionan una visión casi perfecta, también tienen un precio. Con el tiempo, su visión se verá afectada por la congestión del iris y su campo visual se irá nublando gradualmente. Si continúa usándolo, podría incluso causarle ceguera permanente. Sin embargo, la figura no volvió a atacar. En cambio, bajó la cabeza, revelando una expresión extremadamente triste. 2 líneas de lágrimas cayeron de las comisuras de sus ojos, y le dijo a la mariposa Kanae que estaba arrodillada en el suelo frente a él con un tono de lástima. ¿Por qué algo tan hermoso como tú debe soportar tanto dolor? Aunque eres tan débil, aún quieres proteger a otros seres que son aún más débiles. Es tan lamentable. Tan pronto como terminó de hablar, se cubrió la cara y lloró, luciendo muy triste. Nunca has experimentado emociones y no puedes entenderlas, ¿verdad? En ese momento, Kanae Kocho, que estaba arrodillada en el suelo, con el cuerpo empapado en sangre, bajó la cabeza y habló con calma a la figura que sollozaba frente a ella. Esta frase lo tranquilizó al instante y su expresión se congeló. La miró con los ojos muy abiertos y el rostro inexpresivo. Aunque sonreías todo el tiempo y hablabas con palabras aparentemente felices, tu expresión nunca cambió ni un poquito. De manera similar, lloraste tan violentamente hace un momento, pero tu expresión no cambió en absoluto debido al flujo de sangre. Esas son solo ilusiones que inventaste para engañarte a ti mismo. Nunca te has preocupado por tu familia y no tienes verdaderos amigos, ¿verdad? Como nunca he experimentado la alegría de ser amado y abrazado, no puedo comprender la tristeza que conlleva perder esas cosas hermosas. No eres más que un payaso que usa expresiones y acciones exageradas para ocultar el hecho de que no tiene emociones. Como fantasma, puedes vivir para siempre, pero nunca entenderás el significado de la vida. Es realmente lamentable, terminó de hablar con una mirada fría en los ojos y una amplia sonrisa. Ya no hay calidez ni compasión, solo una burla interminable de esta vida frente a mí que no puede comprender las emociones. He hablado con innumerables mujeres como tú, pero esta es la primera vez que conozco a alguien tan malicioso como tú. ¿Por qué dices palabras tan crueles?
Sus ojos estaban fríos en ese momento, tal como dijo Kanae, su cuerpo no tuvo reacción, su expresión no mostró ningún toque leve y no pudo sentir un rastro de alegría, ira, tristeza o felicidad. ¿Por qué te odio? El avance exige más atención que antes. Capítulo 66. Prueba de crecimiento. Tan pronto como terminó de hablar, la figura de Douma apareció detrás de ella, levantando el abanico de hierro en su mano y agitándolo hacia ella. Sin embargo, lo inesperado fue que Kocho Kanae, quien parecía haberse desplomado al suelo sin poder hacer nada en ese momento, en realidad agarró la empuñadura del cuchillo con ambas manos en el momento en que apareció detrás de ella y estaba a punto de atacar, y con un giro extremadamente rápido, le cortó el brazo y la cabeza que agitaba el abanico. De hecho, también es una marioneta de hielo hecha por Douma. Sin embargo, las palabras que Kanae acaba de decir debieron quedar profundamente impresas en su lastimosa alma. Parte del demonio de sangre. Princesa Blanca Fría. En ese momento, Kanae Kocho sintió que la temperatura a su alrededor descendía bruscamente. Era claramente pleno verano, pero los copos de nieve flotaban en el cielo sin motivo alguno. Ella miró hacia arriba y vio que Douma estaba de pie en la gruesa rama de un árbol enorme, y junto a él aparecieron dos esculturas de hielo con forma de niñas, y en ese momento, una gran cantidad de aire helado salía de las bocas de las esculturas de hielo. En ese momento, su rostro estaba inexpresivo, y sus pupilas coloreadas la miraban en silencio. Parecía que las palabras que acababa de pronunciar le habían causado un gran impacto. En ese momento, debido a la erosión de los cristales de hielo en su cuerpo y a los efectos secundarios de los ojos rojos de la otra orilla, Kocho Kanae ya no pudo resistir. El golpe anterior ya había agotado sus últimas fuerzas. El aire frío que salía de la boca de la escultura de hielo con forma de niña, le congeló por completo las manos y los pies. En ese momento, estaba al límite de sus fuerzas y no tenía escapatoria. Influenciado por las palabras de hace un momento, Douma ya no tenía intención de darle un respiro. Entonces atacó su posición en el suelo a gran velocidad desde el aire, prometiendo abatirla de un solo golpe. Lo siento, Shinobu, rompí mi promesa. Estaba llena de remordimiento y arrepentimiento. No había podido aguantar hasta el final, ni decirle a su hermana lo que quería decirle. Cerró los ojos y se preparó para enfrentar su destino. No te rindas, hermana. En el último momento le pareció oír la voz de su hermana. Esa fue una palabra de aliento, algo que una vez le dijo a su hermana. Al principio pensó que se trataba de una alucinación auditiva en sus últimos momentos, pero luego, para su sorpresa, la voz se acercaba cada vez más, como si estuviera justo al lado de su oído. Cuando abrió los ojos confundida, vio a su hermana Shinobu Kocho sosteniendo la empuñadura de la espada con ambas manos, usando su espada Nichirin sin afilar para bloquear el ataque de Douma desde arriba. Shinobu-chan. Aunque no pudo resistir el ataque de Douma debido a su falta de fuerza, Shinobu Kocho lo esquivó inclinándose hacia un lado. Al mismo tiempo, agarró la ropa de su hermana con una mano y la sacó del alcance del ataque enemigo. Shinobu. ¿Qué te pasa? Hermana, estoy aquí para salvarte. ¿Cómo podría dejarte luchar sola? Ya me ocupé de las heridas de Lin Yan, pero sigue inconsciente. Dejaré que Chanao se quede con él mientras te salvo primero. En este momento, Shinobu Kocho ya ha sacado a su hermana Kanae de la vista de Douma, pero sabe que tal ocultamiento no puede durar demasiado y debe formular contramedidas correspondientes. De lo contrario, el oponente volvería a centrar su atención en Lin Yan, quien había sido curado pero todavía estaba en coma. O lanzaría un ataque más severo contra él y su hermana. Después de todo, como un demonio de rango superior, naturalmente no perderá ninguna oportunidad de matar a cualquier miembro del cuerpo de cazadores de demonios. Esto nunca termina. En ese momento, Douma vio que Shinobu Kocho acudía repentinamente al rescate y suspiró con impaciencia. Parte del demonio de sangre y halo de niebla Bodhisattva Nenufar. Tal como Shinobu Kocho había adivinado, utilizó su técnica de demonio de sangre más fuerte, con la intención de terminar esta aburrida batalla antes del amanecer. Había un enorme hombre de hielo con la forma de un bodhisattva con sus manos juntas, de pie en el bosque en estado de busto mientras Douma agitaba un abanico. El hombre de hielo tenía un rostro amable, los ojos cerrados y las manos entrelazadas.
Era tan exquisito que parecía una obra de arte en hielo. Pero es una gran ironía que una obra de arte tan solemne fuera creada por un fantasma maligno. En ese momento, Douma estaba agitando un abanico y en cuclillas sobre el hombro del hombre de hielo. Agitó el abanico en su mano, y el hombre de hielo escupió una mayor cantidad de aire frío de su boca, que contenía una gran cantidad de cristales de hielo. Puede cubrir todo el bosque en poco tiempo. Planeaba sacar a la serpiente de su agujero. Cuando las hermanas mariposas aparecieron ante él, ya que no soportaban la baja temperatura causada por el aire frío y la erosión de los cristales de hielo en sus cuerpos, inmediatamente controló al hombre de hielo para atrapar a las dos pequeñas mariposas en sus palmas hasta absorberlas. Aún puedes moverte, hermana. Shinobu Kocho miró a su hermana, que tenía varias heridas en el cuerpo y los pies y las manos congelados, y le preguntó con preocupación. Kanae no respondió su pregunta. Xiao Ren, ese fantasma me tiene en la mira. Escúchame. Llévate a Lin Yan primero, hermana mayor. Ya no soy un niño. Esta es mi propia decisión. Sabía lo que su hermana iba a decir. Su hermana Kanae siempre había sido así, protegiéndola y asumiendo todo ella misma, incluso estando gravemente herida. Pero esta vez, quiere demostrar su valía con sus propias habilidades. Se quitó el auri que era similar al de su hermana Kanae y cubrió sus hombros con él, y lo puso sobre los hombros de Kanae que estaban llenos de heridas. Luego sacó una botella de medicina del bolsillo de su uniforme de Demon Slayer. Luego se puso en cuclillas frente a su hermana gravemente herida y dijo con calma: hermana, este frasco contiene las pastillas que una vez hice para combatir la fiebre tifoidea. Aunque no puedo erradicar por completo los cristales de hielo de tu cuerpo, al menos puedo ralentizar su propagación. Este auri me lo regalaste hace tiempo. Siempre lo he atesorado. Para que no se ensucie, por favor, guárdalo, hermana. Tan pronto como terminó de hablar, se puso de pie dándole la espalda a su hermana Kanae. Espera a que regrese, hermana. Su tono seguía siendo tan competitivo y decisivo como su personalidad. Pero en ese momento, Kanae sintió una sensación de despedida. Kanae inmediatamente adivinó la intención de su hermana, pero antes de que pudiera extender la mano y tocar la mano de su hermana, Shinobu Kocho saltó y desapareció en el bosque. Al mirar la espalda de su hermana mientras se alejaba, sintió un gran sentimiento de culpa, pero también un poco de alivio por el crecimiento de su hermana. Xiao Shinobu, no seas tan terco. En ese momento, Shinobu Kocho corría hacia Douma. Antes de regresar al bosque, notó que el cielo se había oscurecido gradualmente y la luz del amanecer llegaba silenciosamente. Todavía tienen posibilidades de ganar. Había planeado mentalmente las siguientes contramedidas y todo lo que quedaba era actuar. En el pasado, mi hermana siempre me protegía, pero esta vez es mi turno de protegerla. Ella respiró profundamente el aire que aún no había sido erosionado por los cristales de hielo y voló hacia el gigante hombre de hielo Buda. Capítulo 67. Shinobu Kocho contra Douma. En ese momento, Douma se encontraba sobre una enorme estatua de Buda en hielo en movimiento. De la boca de la estatua de Buda salieron corrientes de aire frío que contenían cristales de hielo. Pronto, todo el bosque estuvo rodeado de aire frío como nubes y niebla. En ese momento, Douma todavía tenía una expresión vacía en su rostro y ojos apagados, y seguía recordando las palabras de Kanae Kocho en su mente. Pensó en su pasado antes de convertirse en un fantasma, recordando su origen adinerado. Recordó que nació en este mundo como el hijo de Dios y líder de la religión del paraíso eterno. Sin embargo, esta supuesta felicidad a los ojos de los demás no podía causarle ninguna conmoción. No entendía por qué no podía sentir algo de felicidad por ello. Incluso cuando su padre fue asesinado a machetazos por su madre por exceso de alcohol y su madre se suicidó tomando veneno, él no sintió ninguna tristeza ni soledad, ni siquiera cuando el hedor de los cuerpos en descomposición de sus padres llegó hasta él. Como líder de una secta, tiene más de 250 seguidores. Todos los días escucha sus plegarias por dinero, estatus o amor. Tenía muchísima curiosidad por saber cómo se sentiría tener esas cosas. Él constantemente intentaba salir con todo tipo de mujeres, jugando juegos amorosos como un niño.
Sin embargo, hasta que no se convirtió en un fantasma y se alimentó de mujeres que podían dar a luz fetos y cuyos nutrientes eran más ricos que los de los hombres, ninguna cantidad de emociones pudo permitirle experimentar la alegría, la ira, la tristeza y la felicidad que siempre había perseguido. Sí, vivir sin poder experimentar emociones no parece ser diferente a estar muerto. Sin embargo, la burla de Kanae Kocho que golpeó profundamente su corazón hace un momento, le hizo experimentar un sentimiento por primera vez. Un sentimiento llamado ira cuando lo sigues ocultando con sonrisas y lágrimas pero es expuesto sin piedad. También quería saber más sobre la mujer llamada Kanoye Kou. Quería absorberla personalmente y llevarla al paraíso que él creó, donde no había dolor ni tristeza. Mientras pensaba esto, sus ojos seguían escaneando los alrededores. De repente, vio una figura que pasaba corriendo como una mariposa en la niebla creada por la liberación de aire frío. Subconscientemente pensó que era la llegada de Kanae Kocho, y en un instante mostró una sonrisa que era diferente a la sonrisa falsa que tenía en el pasado, una sonrisa que venía del corazón y era realmente feliz. Con una sonrisa feliz, le dijo a la figura que corría hacia él, «¿Estás aquí?». Observó la figura con forma de mariposa, que flotaba sobre su cabeza y a su alrededor, y dio la orden a la estatua de Buda que estaba a su lado para que la agarrara lo más suavemente posible y él la absorbería personalmente. Pero cuando hizo un gesto con su estatua de Buda hacia la figura, descubrió que el oponente no solo no se volvió lento en sus movimientos debido al aire frío en el bosque, sino que incluso confió en saltos continuos y volteretas en el aire para evitar los ataques continuos lanzados por su estatua de Buda, y su velocidad era cada vez más rápida. También vio claramente la figura que esquivaba entre las nubes. Era la hermana de Kanae Kocho, Shinobu Kocho. La figura seguía girando y dando vueltas a su alrededor, pero solo lo esquivaba y no lanzaba un ataque contra él. Al ver que no era la figura que esperaba, Douma frunció el ceño y mostró una expresión de enojo. Le ordenó a la estatua de Buda que acelerara el movimiento de sus palmas. La sensación de pérdida en su corazón le hizo querer atrapar de inmediato a la figura que volaba frente a él como una mosca ante sus ojos. Sin embargo, debido a la influencia de la distancia, no importa cuán rápida sea la estatua de Buda, no puede ser capturada. Pero en ese momento, ya no perdió su compostura habitual debido a la pérdida que acababa de experimentar. Aunque no sabía qué medios había utilizado la otra parte, sabía que la evasión sin sentido de la otra parte eventualmente terminaría, porque los pulmones de la otra parte inhalaron una gran cantidad de cristales de hielo contenidos en su niebla. Lo que tiene que hacer ahora, además de atacar continuamente, es esperar y derribar al oponente en el momento en que tome la iniciativa de atacarlo. Él creía que ese tiempo no sería demasiado largo. Shinobu Kocho se movía de un lado a otro entre las enormes palmas ondeantes de la estatua de Buda del oponente. La razón por la que pudo mantener tal agilidad en este clima frío fue porque había tomado sus propias pastillas especiales para resistir la fiebre tifoidea antes de venir al bosque. Aunque todavía es imposible evitar la erosión de los cristales de hielo, al menos no permitirá que afecten las acciones de uno. Por supuesto, en ese momento también vio que Douma estaba esperando que ella tomara la iniciativa para atacar. Lo que no esperaba era que la estatua de Buda frente a ella no solo fuera enorme en tamaño, sino que también su velocidad de ataque fuera completamente desproporcionada a su cuerpo aparentemente voluminoso. Si lo atacas precipitadamente, el resultado será que quedarás firmemente atrapado y aplastado por él. Sin embargo, ante este dilema, ya había encontrado una solución. Tal como Douma predijo, Shinobu Kocho eventualmente lo atacaría. Observó que Shinobu Kocho esquivaba acortando constantemente la distancia entre ellos, con él como centro del círculo. ¿Quieres seguir acortando la distancia entre nosotros y luego atacarme por sorpresa? Mujer estúpida. Ante las tácticas infantiles del oponente, Douma lanzó una mueca de desdén. Efectivamente, a medida que la distancia se acortaba, después de que Shinobu Kocho esquivara un golpe de palma de la estatua de Buda con un sprint, el Buda gigante lanzó otra palma hacia ella a una velocidad tan rápida que no pudo esquivarla ni retroceder. Soy una persona bondadosa. Después de matarte, encontraré a tu hermana y las llevaré juntas al paraíso.
Al ver que Shinobu Kocho no tenía dónde esconderse ni forma de retirarse, Douma, que estaba sentado en el hombro del Buda gigante, mostró una vez más su característica sonrisa falsa y le susurró en su tono suave. Al ver que la palma del Buda gigante estaba a punto de cerrarse y aplastarla, Shinobu Kocho no se asustó en absoluto. Incluso le gritó a Douma, que estaba en el hombro del Buda gigante, palabras extremadamente venenosas. «Has caído en mi trampa, idiota». Douma no podía entender de dónde esa mosca frente a él, que parecía no tener dónde escapar, había sacado el coraje de burlarse de él de esa manera. En ese momento, también notó un sutil detalle. La espada Nichirin que antes colgaba de la cintura de Shinobu Kocho había desaparecido. Pero lo que no esperaba fue que al segundo siguiente, una espada con forma de trébol de 4 hojas, con un mango verde menta y una púa en la punta de la hoja, con las palabras demonio y grabadas en ambos lados de la hoja, salió volando desde detrás de él y se clavó profundamente en la parte posterior de su cabeza. Al mismo tiempo, apareció una escena aún más inesperada. Un rayo de sol naciente se dirigió hacia su cabeza y le quemó la mitad del brazo en un instante. El brazo del Buda gigante que estaba a punto de agarrar a Shinobu Kocho también se quebró por la luz del sol. Antes de que pudiera cerrar la palma, fue fácilmente destrozado por la patada voladora de Shinobu Kocho. En ese momento, Douma abrió mucho sus pupilas y miró la mitad de su brazo, que la luz del sol había convertido en cenizas. Por primera vez, el miedo lo invadió. No podía entender cómo Shinobu Kocho hizo todo esto. No fue hasta que Shinobu Kocho corrió hacia él junto al Buda gigante, que aún no se había derretido por completo, que descubrió que los brazos del pequeño Shinobu Kocho en realidad estaban envueltos con hilos similares a la seda, que eran difíciles de detectar desde la distancia. La delgada cuerda era tan larga que se enredaba en las ramas de casi todos los árboles grandes a su alrededor. Al mismo tiempo, descubrió que el mango de la espada solar, que estaba insertado en la nuca, también estaba firmemente conectado a la delgada cuerda. Solo entonces comprendió lo que acababa de ocurrir. Resultó que ya había caído en la red que Shinobu Kocho le había tendido en cuanto apareció ante sus ojos. Él era en realidad la mosca que estaba a punto de ser atrapada. Sí, esta es la estrategia de Shinobu Kocho. Antes de entrar en el campo de visión de Douma, inyectó la dosis máxima de unos 50 mg de toxina de flor de glicina en su espada Nichirin. Esta cantidad de toxina fue suficiente para matar a cualquier demonio dentro de su rango de percepción. Al mismo tiempo, también notó el cambio en el cielo, pero el bosque estaba bloqueado por árboles y era difícil que entrara la luz del sol. Entonces, durante la serie de esquivas aparentemente sin sentido, utilizó sus técnicas de respiración aliento de insectos, danza del 100 pies, vientre de 100 pies para romper cada rama sobre la cabeza de Douma una por una, mientras conectaba sus cables delgados especialmente hechos. Al mismo tiempo, colgó su espada Nichirin en una rama, apuntando a la parte posterior de la cabeza de Douma. Entonces, antes de fingir ser atrapada por la otra parte, solo necesita tirar suavemente de la delgada cuerda envuelta alrededor de sus brazos, y todas las ramas agrietadas se romperán al mismo tiempo, permitiendo que su propia espada Nichirin penetre inadvertidamente el cuerpo de Douma, al mismo tiempo que hace que esta área pierda la resistencia de las ramas y permita que el sol naciente brille en esta área. Al menos la luz del sol y el veneno de sus propias flores de glicina pueden matarla por completo. Por ahora, parece que mis contramedidas han tenido éxito. Aliento de insectos, danza de colmillos de abeja, verdadero mi. Luego corrió hacia Douma, agarrando firmemente la empuñadura de su espada Nichirin, y corrió hacia la dirección de la luz del sol con el Douma perforado. Capítulo 68. Una batalla imposible de ganar. La fuerza nunca ha sido la ventaja de Shinobu Kocho. Su peso de 37 kilogramos también significaba que tendría dificultades para alcanzar mucha fuerza. Ni siquiera podría cortarle el cuello a un demonio con una espada Nichirin normal. Esta es también la razón por la que su espada Nichirin no tiene una hoja afilada. Sin embargo, todo lo ocurrido esta noche desbarató su antigua percepción de sí misma. Rescató con éxito a Linia del enemigo y lo sanó. Ahora está a punto de usar su sabiduría y tácticas para matar al demonio de rango superior. Tal vez mi cambio realmente suceda esta noche.
En ese momento, sacó su espada Nichirin de la parte posterior de la cabeza de Douma, inyectó el veneno de las flores de glicina en su cuerpo una y otra vez, y luego la sacó una y otra vez y la insertó en su propia vaina para rellenar el veneno. En ese momento, no se atrevió a dudar ni un instante. Si cometía un error, la situación actual podría revertirse. En ese momento, Douma había sido destrozado por sus repetidos ataques, y el veneno y su sangre dejaron heridas de varios tamaños en su cuerpo. El brazo que se rompió por la luz solar directa aún tenía algunas brasas persistentes en el extremo. Además, debido al impacto causado por los continuos empujes del oponente, su cuerpo ahora se acercaba a la luz del sol detrás de él, lo que fue suficiente para convertirlo en cenizas en un instante. Esta era una situación sumamente embarazosa que nunca había experimentado antes, un predicamento que nunca había enfrentado desde que se convirtió en una luna superior. Y quien hizo todo esto fue la espada china del cuerpo de cazadores de demonios que, según él, ni siquiera era digna de ser llamada pilar. Sintió que parecía haber ido un poco demasiado lejos esta vez, ya que fue influenciado por las palabras de la espada china llamada Kanae Kocho. Afectado por el veneno de las flores de glicina, bocanadas de sangre brotaron de su boca, algunas de las cuales incluso salpicaron el hermoso rostro de Shinobu Kocho, quien apretaba los dientes con ira. Es como una o dos gotas de sangre en un mar de flores, añadiendo un poco de color discordante a la escena ya hermosa. Con el grito de A de Shinobu Kocho, concentró toda su fuerza y el veneno de la flor de glicina en esta estocada final. Quería usar este último empujón para hacer que esos espíritus malignos que odiaba, los que le habían arrebatado a sus seres queridos, murieran de la forma más dolorosa posible bajo la irradiación de la venenosa luz del sol, para no renacer jamás. Parece que lo estás pasando genial. Justo cuando pensó que la victoria era segura, Douma usó la palma de la mano debajo de él para bloquear firmemente el ataque total de Shinobu Kocho. No importaba cuánto se esforzaba, los pies de Douma eran como cables soldados al suelo, sin moverse en absoluto. La luz del sol estaba claramente a menos de medio paso de él, y ya le había inyectado todo el veneno. Lógicamente, no debería tener la fuerza para resistir. Porque posee tal poder. En ese momento, Shinobu Kocho quedó impactada por la escena que tenía frente a ella y siguió pensando en su mente. ¿No piensas realmente, solo con esta cantidad de veneno de flor de glicina, puede tener un efecto en mí, un jugador de primer nivel, verdad? ¡Qué estupidez! Mientras escupía sangre, le habló a la gente de Ude frente a él en un tono burlón, deshaciéndose por completo de su vergüenza anterior. Y al momento siguiente, simplemente agitó su mano y arrojó a Kocho Shinobu, quien sostenía la empuñadura de la espada, lejos con la espada. Esta acción aparentemente casual en realidad tuvo una gran fuerza. Antes de que Shinobu Kocho pudiera ajustar su posición en el aire, fue golpeada por el tronco de un árbol. Ella soportó el severo dolor y luchó con el apoyo de la espada. Aunque era consciente de la diferencia de fuerza, todavía sostenía firmemente la empuñadura del cuchillo con ambas manos, lista para atacar. ¡Qué chica tan fuerte! Debes tener la espalda rota. Esa táctica de ahora fue brillante. Honestamente, cuando me dio el sol, fue la primera vez que sentí miedo. Mientras hablaba, señaló la herida que se estaba curando con el dedo de su mano restante y se burló del Kocho Shinobu frente a él con una sonrisa espeluznante. Me acabas de apuñalar 7 veces. Te ves tan pequeña, pero no esperaba que fueras tan fuerte. Jajaja. Ustedes hermanas son tan interesantes. Se emocionó cada vez más a medida que hablaba. En ese momento, Shinobu Kocho no podía hablar normalmente debido al severo dolor causado por el impacto en su cintura, pero aún miraba al espíritu maligno manco frente a ella con ojos penetrantes y dientes apretados. Especialmente tu hermana. Estoy muy interesado en ella. Aunque su misión es matar demonios, muestra una mirada de compasión por los demonios que mató. ¡Qué hipócrita! Callarse la boca. No te dejaré que insultes a mi hermana. En ese momento, estaba furiosa. No permitiría que su hermana fuera insultada, ni que su sueño fuera calumniado y pisoteado. Aliento de insectos, danza de colmillos de abejas, cierto a mí. En ese momento, incluso si tuviera que soportar el severo dolor, se lanzaría hacia el enemigo que no podía derrotar, incluso si eso significara la muerte.
Es realmente ridículo. Entonces las dos figuras pasaron rápidamente. Al segundo siguiente, la sangre brotó del pecho y la espalda de Shinobu Kocho. Quizás, desde el principio, esta fue una batalla que no se podía ganar. En ese momento, sus ojos se volvieron borrosos y su mente gradualmente se quedó en blanco. Recordó el pasado, cuando la familia de 4 vivía feliz. Nunca le gustó pelear. Incluso cuando otros niños la acosaban de pequeña, su hermana Kanae, más alta y en mejor forma física, se paraba frente a ella y ahuyentaba a los niños malos que la acosaban. En comparación, ella prefiere aprender medicina, porque mientras aprenda bien la medicina, puede ayudar a su hermana a tratar las heridas cada vez que su hermana se lastima en una pelea con otros por ella, y también puede proteger a su hermana con su cuerpo débil. Mi hermana es mi único pariente después de que mis padres fueran asesinados por fantasmas. Si incluso mi hermana se va, mi existencia podría perder su sentido. Al menos, mi hermana aún puede escapar con vida con Lilian. Antes de regresar al bosque, le transmitió sus instrucciones tras su muerte al cuervo. Antes de regresar, pensó que quizá ni ella ni su hermana serían rivales para este fantasma, pero al menos su hermana, que era más fuerte, tenía que sobrevivir. Ella es más gentil que ella misma y más digna de vivir en este mundo cruel. Este mundo será un lugar mejor con su existencia. Mi hermana aún tiene un gran sueño que no se ha cumplido. A diferencia de mí, no tengo nada más que a mi hermana. Pensando en esto, bajó la cabeza y colocó sus manos débilmente en el suelo. Ella todavía estaba viva, pero estaba muy cansada. Oh Dios, tu hermana se pondrá muy triste si sabe que eres así. Él se acercó a ella, la agarró del cabello con una mano y la levantó en alto. Él estudió su rostro cuidadosamente. En ese momento, los ojos de Shinobu Kocho estaban vacíos y no sentía ningún deseo de sobrevivir. ¿Qué? Obviamente sigue vivo. Douma miró a Shinobu Kocho frente a él y estaba listo para absorberla y no dejar ir a ese bicho que lo molestaba. De repente, su cuerpo cambió drásticamente. Su abdomen, originalmente con forma humana, ahora revelaba 2 hileras de colmillos densamente agrupados, como los de un espíritu maligno, y en el centro de su abdomen había un agujero negro sin fondo. No importa cuán hermosa sea una mariposa con las alas rotas, no puede escapar de la red gigante del cazador de insectos. Capítulo 69. En la oscuridad, la llama de la esperanza. A menos que... Dios es bondadoso y amoroso. Colmillos afilados y una boca feroz. Los ojos de Douma brillaron con una luz colorida y estaba listo para disfrutar de la deliciosa comida que tenía frente a él. Los movimientos de sus manos se detuvieron ligeramente, sus ojos se entrecerraron y miró hacia las montañas y los bosques no muy lejanos. Shinobu Kocho, que casi había perdido la esperanza de vivir y había aceptado su destino, pareció darse cuenta de algo y una luz tenue apareció en sus ojos apagados. Sumido. De repente, un sonido claro y nítido de un cuchillo resonó en el silencioso cielo nocturno. Bajo la brillante luz de la luna, de repente floreció un fuego abrasador. Era como si un sol brillante saliera en la oscuridad, y la luz abrasadora hizo que Douma sintiera instintivamente un disgusto indescriptible en su corazón. Este sentimiento no es una emoción, sino que proviene del instinto de ser un fantasma. Fue en ese momento, cuando el fuego abrasador brillaba, que una rueda de cuchillo dejó un rastro de imágenes residuales en los ojos y atacó desde la distancia a una velocidad extremadamente rápida. La velocidad era tan rápida que provocó una serie de silbidos agudos. Aunque Douma reaccionó rápidamente, todavía sentía un dolor ardiente en el brazo. Lo miró con sorpresa y vio que el brazo que sostenía a Shinobu Kocho estaba cortado a la altura del hombro y cayó al suelo. La sangre de color rojo brillante se congeló por el aire extremadamente frío antes de que pudiera brotar. Al mismo tiempo, el sonido de pasos llegaba lentamente desde las profundidades del denso bosque. Interesante. Me preocupaba que si te escapabas, no pudiera explicarte nada. Nunca pensé que volvería sola. Douma entrecerró los ojos, tenía una sonrisa amable en su rostro y habló de manera amistosa. Sin embargo, la intención asesina en sus ojos y la frialdad a su alrededor no disminuyeron en lo más mínimo. Shinobu Kocho yacía en el suelo y giraba la cabeza con cierta dificultad.
A la fría luz de la luna, había un destello de fuego bailando en las profundidades de sus profundos ojos de color púrpura. El fuego es brillante y cálido, lleno de vitalidad y trae esperanza de vida. Lin Yan salió de la oscuridad con la espada de la rueda solar en su mano. La hoja de color negro intenso se arrastró por el suelo. Su espalda, normalmente recta, ahora estaba ligeramente encorvada, su ropa estaba un poco hecha jirones y capas de vendajes estaban envueltas alrededor de su pecho y abdomen, con débiles manchas de sangre visibles. Al mirar esa figura familiar, no había alegría por haber sido salvado en los ojos de Shinobu Kocho, solo una profunda ansiedad. Estúpido. ¿Para qué regresas? Caminar. Date prisa y vete. Butterfly Shinobu soportó el dolor en su cuerpo y le gritó a Lin Yan. Si fuera cualquier otro fantasma, tal vez Lin Yan aún podría intentarlo. Pero a lo que se enfrentan es a Uperduo, quien está en la cima de la pirámide entre todos los demonios. Si los tres hubieran unido sus fuerzas desde el principio, tal vez habría habido una posibilidad de ganar. Pero ahora, ¿qué puedo hacer con mi cuerpo tan herido? Sería mejor irse ahora, para que tal vez su sacrificio no fuera en vano. Sin embargo, por mucho que Shinobu Kocho gritara, Lin Yan no reaccionó y continuó avanzando hacia ella paso a paso. La única diferencia era que una mancha escarlata se extendía rápidamente en sus ojos oscuros. El brazo roto de Douma volvió a su estado original en un abrir y cerrar de ojos. En ese momento, se abrazaba con una sonrisa, mirando a Lin Yan con interés, a este chico que antes no era su rival. Cuando llegó al lado de Shinobu Kocho, Lin Yan se detuvo, se inclinó y recogió el brazo caído de Douma ante los ojos ansiosos y asombrados del otro. Shinobu Kocho no entendió lo que Lin Yan estaba tratando de hacer. Ya fuera que quisiera pelear contra Douma o salvarse, no debería ser así. Parece que tu última esperanza es en vano, Douma dijo esto con calma, pero al igual que Shinobu Kocho, se congeló antes de poder terminar sus palabras. Ante su vista, Lin Yan agarró el brazo de Douma, lentamente se lo llevó a la boca y lo mordió con fuerza. Los afilados dientes blancos desgarraron la piel, dejando al descubierto las brillantes fibras musculares de color rojo que había debajo. En una noche tan silenciosa, el sonido del desgarro era espeluznante. Incluso Shinobu Kocho y Douma quedaron inconscientemente atónitos por un momento, observando las acciones de Lin Yan durante mucho tiempo sin reaccionar. Canibalismo. Esto no es nada nuevo ni raro para este mundo, para los fantasmas y para el cuerpo de cazadores de demonios. Pero comer fantasmas, especialmente cuando la persona que lo hace es un humano. Esto es realmente difícil de imaginar. Bajo la luz de la luna, Lin Yan sostenía la espada solar de color negro intenso en una mano y desgarraba su brazo con la otra. La sangre roja brillante, que ya no estaba congelada por el frío extremo, continuó deslizándose por las comisuras de la boca de Lin Yan, cayendo sobre las vendas blancas de su cuerpo y sobre la mejilla de Shinobu Kocho a su lado. Lin Yan, Shinobu Kocho observaba todo esto aturdida. En ese momento, las palabras no podían expresar sus pensamientos. Por el contrario, Douma se rió de buena gana en ese momento. Ja. Interesante, realmente interesante. Espadachín que devora fantasmas. Hablando de eso, hace un tiempo escuché que un espadachín rezaba para transformarse en fantasma y así sobrevivir. ¿Cuánto tiempo hace? ¿Años o décadas? Pero eso ya no importa. Así que también quieres imitar a un fantasma malvado y suplicarme que te dé la oportunidad de convertirte en uno y sobrevivir. Douma habló rápidamente, como si hubiera visto algún juguete interesante. Pero Lin Yan hizo oídos sordos a todo esto. Era como si estuviera comiendo algún manjar supremo, y solo después de haber comido la mayor parte de la carne y la sangre del brazo, sus movimientos locos se detuvieron gradualmente. Ahora, debido a la mordedura reciente, el rostro originalmente hermoso de Lin Yan estaba cubierto de manchas de sangre, y parecía un fantasma malvado aterrador a la luz de la luna. Pero en medio de este shock, las comisuras de la boca de Lin Yan de repente se levantaron levemente. Sistema, dame un poco más. Mejora la respiración de fuego. Grieta. Junto con los pensamientos en mi corazón, una corriente cálida surgió de repente en mi cuerpo.
El sonido nítido de los huesos al romperse rompió el silencio de la noche e interrumpió las palabras de Douma. Lin Yan inclinó la cabeza, su cuello emitió ráfagas de crujidos y la sonrisa en su rostro se hizo más brillante. Justo ahora, parecía que te estabas divirtiendo mucho peleando. Después de decir estas palabras, Douma de repente sintió una sensación extraña en su corazón. No podía describir ese sentimiento. Fue como un cambio de identidad inexplicable, de cazador a presa sin saber cuándo. Tan pronto como las palabras cayeron, la figura de Lin Yan desapareció repentinamente de su vista, y al segundo siguiente un aliento abrasador se precipitó hacia él. En un instante, incluso el suelo a su alrededor, que estaba congelado por el aire extremadamente frío, se derritió. Respiración de llamas tipo 1. Shiranui. Capítulo 70. Doble espada. Aliento de llamas, mi estilo. No hubo gritos desgarradores ni estridentes declaraciones de venganza. Después de experimentar verdaderamente la crisis de vida o muerte de enfrentarse a un enemigo poderoso, Lin Yan parecía haber sido sublimado. Toda la intención asesina, toda la ira. Todos ellos se reúnen en sus propios movimientos, convirtiéndose en el borde más afilado. El fuego apareció de repente y se elevó brillantemente. La espada negra parecía brillar con la luz explosiva, volviéndose deslumbrante. Las marcas de la espada roja eran aún más deslumbrantes, como los colmillos de un tigre rojo mordiendo a su presa, revelando su ferocidad en la noche. La sonrisa en el rostro de Douma todavía estaba allí, pero solo se mantuvo por este momento porque estaba ligeramente congelada. Porque comparado con el anterior juego infantil con piedras y ramas, el niño que tenía frente a él ahora parecía una persona completamente diferente. Ardiente y dominante. Fue solo una carga simple, pero era como un sol abrasador colgado en lo alto del cielo, estrellándose contra él. Débilmente, incluso antes de que hicieran contacto, la piel de Douma ya podía sentir el dolor del ardor. ¿Cuándo? Sin embargo, a pesar de la sorpresa, la reacción de Douma no disminuyó. El abanico plegable de metal que tenía en la mano se sostenía horizontalmente frente a él, bloqueando la afilada hoja de la espada de la rueda solar, y un puñado de chispas brillantes estallaron. Eso es realmente sorprendente. ¿Será por la espada Nichirin o por algo más? Parece que te has vuelto mucho más fuerte. Douma sostuvo un abanico en una mano para bloquear el ataque de la espada Nichirin, y cubrió su rostro con el abanico con la otra mano y habló suavemente. Lin Yan no respondió y continuó atacando. Incluso la sombra de la espada solar en su mano solo era visible. Shinobu Kocho yacía en el suelo, observando las llamas que brillaban junto a Lin Yan y Douma, iluminando la oscuridad que los rodeaba. Estaba sorprendida, pero su preocupación aumentaba cada vez más. Sin mencionar que Lin Yan todavía estaba herido, incluso en su mejor momento no era rival para Douma. El feroz ataque actual probablemente sea solo una demostración de fuerza. Una vez que se agote el impulso, Douma definitivamente no será su oponente. Justo cuando Shinobu Kocho estaba extremadamente ansioso, Kanao apoyó a Kanae y salió del bosque. Hermana mayor. Al ver a Kanae, Shinobu Kocho se preocupó aún más. Originalmente, sacrificarla solo a ella habría sido suficiente, pero ahora, Douma realmente iba a atraparlos a todos. No hables. El rostro de Kanae ya no tenía la dulzura del pasado, sino que estaba lleno de profunda seriedad. Kanao había quitado la escarcha de sus manos y pies, pero todavía estaban congelados, rígidos y rojos. Pero aún así, continuó ocupándose de Shinobu Kocho, vendando sus heridas y dándole medicina. No hablemos de nada más por ahora. La única forma de sobrevivir ahora mismo es trabajando juntos, ¿no? Kanae dijo suavemente, girando la cabeza para mirar a las dos personas que estaban no muy lejos. En ese momento, a sus ojos, la figura de Lin Yan parecía particularmente alta y erguida. Mientras vendaba a Shinobu Kocho, Kanao tomó silenciosamente su espada larga. Esta chica taciturna notó el alboroto y corrió hacia allí. Fue ella quien trajo la espada solar de Lin Yan. En ese momento, se encontraba ante un momento crítico de vida o muerte, y se enfrentaba a este invencible demonio devorador de hombres. Kanao no dijo nada, pero sus pasos eran extremadamente firmes. En su mundo también hay personas como Kanae.
Sin embargo, quien realmente la salvó de la oscuridad sin fin de principio a fin fue solo Lin Yan. En su mundo solo existe esta figura. En un mundo sin Lin Yan, ¿de qué hay que sentirse nostálgico? Utilice la fuerza con los pies. La pequeña figura, como una mariposa revoloteando, se lanzó al campo de batalla. La horquilla de mariposa en su cabello negro brillaba a la luz de la luna, y sus ojos claros se habían vuelto de un color escarlata profundo en algún momento, como el lirio araña rojo en el infierno. Cuando Lin Yan volvió a blandir su espada, volaron chispas por todas partes y Douma dio un paso atrás, evitando el ataque de Kanao. Parece que todos están aquí. Douma dijo esto levantando la cabeza para mirar al cielo. Es realmente frustrante. Excepto por este chico, todos se ven deliciosos. Por desgracia, mi apetito es muy limitado, justo cuando Douma todavía estaba pensando cuál debería elegir entre Kanao y los demás como tema de la fiesta de esta noche. Lin Yan, que estaba de pie junto a Kanao, caminó hacia un lado y sacó la espada larga que previamente había cortado el brazo de Douma. Kanao, retrocede. La voz de Lin Yan era baja e indiferente, sin mucha emoción en ella. Kanao, quien siempre había sido obediente, permaneció impasible. Permaneció allí obstinadamente, mirando a Douma con recelo. ¡Qué sentimiento tan conmovedor! Un abanico plegable cubría el rostro de Douma y se oyó una voz burlona. Sonido metálico. Tan pronto como terminó de hablar, la espada solar en la mano de Lin Yan se dirigió hacia la cabeza de Kanao. Trozos de hielo volaron por todas partes, y en algún momento, una estatua de cristal de hielo apareció en el bosque. Era la que acababa de liberar varias enredaderas de cristal de hielo, intentando atacar a Kanao por sorpresa. Retroceder. Lin Yan lo repitió nuevamente y se paró frente a Kanao, separándola de Douma. Mirando la espalda de Lin Yan, Kanao se mordió los labios rojos con sus dientes plateados, y un toque de carmesí se filtró por las comisuras de su boca. Pero no insistió en nada, sino que se retiró hacia Kanao y la otra persona, sosteniendo la espada larga. Si fuera cualquier otro fantasma, a Lin Yan no le importaría la ayuda de Kanao. Pero el oponente es Douma. Kanao ha sido débil desde la infancia. Aunque posee una comprensión extraordinaria de la respiración floral, su condición física no es mucho mejor. Esto es muy similar a lo que ocurre con Shinobu Kocho. El arte del demonio de sangre que dominó Douma fue extremadamente efectivo para restringir el método de respiración que requería el uso de la respiración para luchar. Dejar que Kanao participe en la batalla sin duda sería una gran amenaza para ella, pero de alguna manera, también sería una carga. En lugar de eso, sería más fácil enfrentar a Douma solo. Antes sufríamos mucho por la falta de armas. Ahora que tenía el arma, incluso su aliento de fuego había sido llevado al siguiente nivel. Incluso si es Super Duo, todavía es capaz de luchar. Sosteniendo dos espadas en sus manos, Lin Yan miró a Douma frente a él, y la luz en sus ojos se volvió cada vez más nítida. Los fantasmas también son un buen complemento para quien es dueño del sistema. Lin Yan hizo una leve reverencia y exhaló lentamente. A las 10 de la mañana, cuando la temperatura bajó bruscamente, se exhaló una ligera niebla blanca. Respiración de llamas. Mi estilo. Sonido metálico. Las dos espadas en sus manos hicieron un sonido nítido al unísono. Con esto, la tensión se vuelve constante y hasta aquí el capítulo de hoy. La historia no termina, solo hace una pausa. Gracias por escuchar Fig Voice. Nos reencontramos en la próxima parte de la historia.